puede hacerlo. Sin mucho más, quiero que pase mi amado hermano Ariel Bustamante, que Dios lo use. Un fuerte aplauso para él. Este hombre tiene una palabra y un corazón de Dios que deme a mí también. Bendiciones a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Me encontré con un par de hermanos atrás que nos saludamos y me decían: hey, qué frío está, hermano. Sí, le digo, el aire acondicionado que estaba atrás. ¿Cuál aire acondicionado? Sino el temor de estar aquí, de presentar la palabra, y la verdad es un privilegio. Así que desde ahí les digo a los hermanos que me saludaron, mentira mía, no era el aire acondicionado, sino que estaba recibiendo. La noche de hoy quiero hablar de un tema que le puse conciencia espiritual como medio para tener identidad en Dios. Lo repito, conciencia espiritual como medio para tener identidad en Dios. Y me voy a detener un poquito en esta parte de definir conciencia y un estado consciente. Les pido que me tengan un poquito de paciencia en eso, porque creo que es muy importante definirlo para después poder entender. Si me acompañan para ir a un salmo o a unos versículos base, que por favor márquenlo ahí, déjenlo quietito porque vamos a estar yendo y viniendo. Es el Salmo 16, 5, del 5 al 7. Salmo 16, del 5 al 7. Un hermoso salmo que vamos a meternos un poquito ahí adentro. ¿Todos lo tienen? Empezamos juntos. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y esta parte es la que subrayemos ahí. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Eso lo resalté y es la parte que les quiero explicar, o por lo menos generar una base para lo que viene después. Me fui a leer un poquito de conciencia, de lo que significaba en esa parte, en el original, que es en el hebreo. No hablo hebreo, lo voy a nombrar mal seguramente. Kilshau, y significa mente. Es como el yo interior. Esa parte de conciencia que habla ahí Salmo 16, 17, en el original es Kilshau, que significa el yo interior. Es donde dice el Señor que me habla en la noche, en el yo interior. ¿Ok? Y como hecho figurado dice que es un riñón, pero quiero que nos quedemos con eso. El yo interior es en el original de lo que me dice esa palabra conciencia. Hay un neurólogo muy famoso, Sigmund Freud, es austríaco de origen judío, que habla un poco de eso, del yo, y si hay algún psicólogo aquí, desde ya le pido disculpas porque no es mi área, pero sí investigué un poquito y le vuelvo a repetir, generar un poquito de la base. Y es lo que dice este neurólogo, dice que los sueños se forman como resultado de procesos mentales. Es un deseo expresado de manera subconsciente en el sueño. Y volvemos, por favor, a ese mismo. Aún en las noches Jehová me enseña en mi conciencia. Es tan hermoso el Señor, es tan lindo, que Él nos habla en la conciencia. Y creo que tenemos que estar claros de esa situación, porque Él en la Biblia nos dice que Él nos amó primero. No es que nosotros estemos hablándole, buscándolo, no. Él nos habla en la conciencia. Eso quiero que lo quedemos como parte de la base. Y la idea de esta primera parte es relacionar
esa conciencia que me está hablando la Biblia aquí, con el ser consciente. Dice la palabra que Dios en la noche me enseña mi conciencia del yo interior. Pero nosotros somos seres conscientes. Tenemos una conciencia de que estamos aquí. Y yo voy a dar un ejemplo que el pastor aquí lo dice más de una vez para referirme a esta parte. De cómo yo soy un ser consciente, que hablo de la realidad. Más adelante aquí está la definición. Es el nivel de ser un consciente. Es el nivel activo de la mente que se conecta con la realidad y el contexto donde se desarrolla la persona. Yo sé que está un poquito al principio, pero quiero generar esta base. Por favor, presten atención a la diferencia de ser un ser consciente y la conciencia de la que nos habla Jehová en la noche. Y el pastor aquí ha mencionado más de una vez, le pido permiso, pastor, para dar el ejemplo de nuevo, pero él dice que a veces le ha pasado, va en el auto y pasa alguna dama y él está en un estado de conciencia, él está un ser consciente, mira la situación, pero a su vez su conciencia, en la cual en la noche, por misericordia de Dios, nos habla, él dice que él se pega y dice, hey, no, soy pastor, tengo que estar consciente de lo que estoy realizando. ¿Entienden? Esa es la diferencia de un ser, de la conciencia en la que nos habla Dios, con un ser consciente. Ese es el punto clave de esta primera parte, y esa es la diferencia. Y aquí hago una definición. Si quieren, vayan o en la pantalla, por favor, en Romanos 2.15. La definición de conciencia está hablando de los gentiles aquí, pero es un ejemplo muy claro para seguir dando aquí. Y dice, en la definición que yo escribí, nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos ofendido a Dios. Y en Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto a ella y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Esa conciencia que habla aquí es la que dice que nos acusa o nos defiende según nuestros razonamientos. Inmediatamente el pastor hizo ¡pac! Se pegó. ¡Ey, no! Estoy razonando, soy un ser consciente, vivo una realidad. ¡Ey! No hago esto. Y hasta él cuenta siempre, ¿verdad, pastor? Dice que mete a Dios en el asunto. Dice, no, Dios la bendiga o Dios bendiga para ya salir de esa parte y, bueno, seguir en la vereda. Entonces, esa es la parte más importante. Y el consciente que le hablo, dice, es el nivel activo de la mente que se conecta con la realidad y el contexto donde se desarrolla la persona. Esto no habla de la realidad. Si no fuera así, un ateo no estaría en este momento aquí predicando. No estaría acá. Un ex ateo no podría estar aquí arriba predicando. Si en algún momento el Señor no hubiese hablado a ese yo interior, a mi conciencia, es imposible. ¿Por qué? Porque la realidad de un ser consciente, de donde yo lo hablaba la otra vez que estuve predicando aquí, es que la realidad de donde vengo o donde fui criado es una de las culturas más ateas de Sudamérica. Entonces, si el Señor no me habla a la conciencia o no nos busca primero como a cada uno de nosotros, es imposible que estuviera acá. Y eso es lo que hay que valorar y lo que hay que meditar. Primero, Él nos amó primero, Él nos habla a la conciencia, como decía el Salmo, y después, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, doy ese ejemplo de un ex ateo, pero también este ejemplo que escribí acá y lo pongo así. Fíjese así, si usted nació en la India, su conciencia le dirá que está mal comer una vaca o maltratarla, porque su ser consciente
su ser consciente, que el que nació ahí, vivió toda la vida ahí, el que yo nací, donde nací, viví toda la vida así, siendo o pensando en esa realidad de no creer en Dios, el hindú o la persona que nació allá entiende el entorno y la realidad que le mostraron desde niño. Esa es la realidad que él, el ser consciente de él es ese. Desde donde ese animal, la vaca, tiene que ser adorado. Por eso el salmista nos dice que Dios nos enseña en la noche nuestra conciencia, porque sin dudas es por revelación divina y luego hay que entenderla. Es por revelación divina, nosotros no lo buscamos, Él nos amó primero y eso es lo que hay que ser consciente de esa situación y llevarla a cabo. Si quieren, ahora pasamos por favor a 1 Corintios 2:14 al 16. ¿Por qué digo que es una revelación divina? Y acá lo dice. Dice en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La única forma de poder tener la mente de Cristo es sobrenaturalmente. Es porque Él nos habla en nuestra conciencia. Es la única forma. Por eso, y lo hablo un poquito ahí, creo que Pablo, el apóstol Pablo, entendió, o no sé si la palabra se entendió, pero sí se movió a través de las cartas, tanto a Romanos, a Corintios, hablar mucho del pensamiento, de la mente, de trabajar en esa área del pensamiento humano, y esto escribo. Digo, creo que el apóstol Pablo entendía y le daba mucha importancia a la parte del pensamiento humano, el estado de conciencia y de cómo puede influir mucho en nuestro crecimiento como cristianos y en el andar en el camino del Señor. La parte del pensamiento humano, Pablo lo habla aquí en Corintios y ahora vamos a ir a Romanos donde lo habla más específicamente, pero es una parte del que el apóstol Pablo le da mucha importancia, porque sabe todo lo que se puede no anidar, pero dice un predicador, ¿verdad?, que no podemos permitir que los pájaros estén sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que aniden. ¿Recuerdan esa parte? No lo dice la Biblia, pero lo dice un predicador. Entonces, eso es lo que nos dice Pablo, que él se fija mucho en esa parte, o por lo menos en sus cartas, la decía y continuamente hablando del pensamiento humano, de renovar nuestro entendimiento, porque él entendió que es una parte fundamental en nosotros, en los cristianos, en el día a día, en el día a día. Eso que nos habló en Salmos, que habla nuestra conciencia, es en el yo interior y es una fidelidad de Dios, la verdad, que Él nos pueda hablar a nuestra conciencia. ¿Quiénes somos nosotros para que Él tome el tiempo, si nos amará, para hablarnos a nuestra conciencia, como dice el salmista? Pero ahora Pablo entiende o transmite a través de su carta que valoremos eso y lo llevemos a nuestro estado del ser consciente, del día a día. Del día a día, y ahí es donde tenemos que enfocarnos, en esa parte. Entonces, vayamos a Romanos 12:2, donde lo explica, o le da énfasis un poquito más a esta parte. Romanos 12:2, por favor. Disculpen que me lleve un poquito de tiempo, pero quiero generar una buena base a esta cuestión de dividir lo que es un ser consciente en la vida diaria, en la realidad diaria, y la conciencia que habla la Biblia del yo interior, de donde Dios nos habla cada mañana a través de su Espíritu Santo, que tenemos nosotros. Dice Romanos 12:2,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vayamos a Filipenses 4:7, que también toca esta parte. Renovación de vuestro entendimiento, dijo en Romanos. ¿Don Will? Renovación de vuestro entendimiento. Ahí eso nos dice en Romanos, lo que les decía anteriormente, que Pablo le da énfasis a cada carta. Hey, renovamos vuestro entendimiento. Hey, ¿qué hacemos con esa conciencia? ¿Qué hacemos en el día a día? Hey, hermanos, y cada carta él incentivaba a esa parte. Entonces yo creo que Pablo entendía mucho de estos principios. Y no me sorprende que Freud sea un judío, el padre del psicoanálisis del que le hablé recién, y sea judío y tenga este entendimiento también, no me sorprende para nada. Entonces en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí sin duda hay un misterio tremendo. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto estar continuamente en el día a día. Porque él entiende, el apóstol Pablo entiende que eso es sumamente importante para vivir una vida en el cristianismo, para avanzar, para seguir cada día con luchas diarias. Pero lo repito nuevamente, el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad y diariamente comer. Diariamente comer. Todos los días. Y todos los días, la verdad, recibimos este consejo. Hemos recibido este consejo de leer. Por algo nos dan este consejo. Leamos, pensad, escudriñar, estar ahí, lo que nos dice Pablo en el día a día. Esa parte es la que quiero dejar la base para recién comenzar. A lo que mi corazón quiere mostrar hoy y creo que Dios me dijo que comentara hoy, que nos ministrara todos juntos. Por eso, y escribo esto, por eso el apóstol Pablo pide que desarrollemos esas áreas del pensamiento, porque entiende el nivel de batalla, de guerra que desarrolla a nivel mental. Y si esas áreas no están recibiendo buena información, el nivel de conciencia se afecta e insiste en la renovación de nuestro entendimiento. Vuelvo y repito, un poquito atrás. Dice, porque entiende el nivel de batalla, de guerra que se desarrolla a nivel mental. Y esas áreas, si no están recibiendo buena información, el nivel de conciencia se afecta e insiste en la renovación de nuestro entendimiento. De lo que nuestros pensamientos se alimenten, también será llenado nuestro espíritu. De lo que nos llenemos, vamos a ser llenados, de lo que nos llenemos intelectualmente, mentalmente, va a ser llenado nuestro espíritu. Tenemos la misericordia de Dios y volvemos a ese Salmo primero, que Él nos habla en nuestra conciencia, que Él nos habla en la noche en nuestra conciencia. Yo leí ese Salmo y dije, totalmente inmerecido, por supuesto. Eso es gracia, ¿verdad? Un regalo no merecido. Eso es gracia. Que nos hable en la noche, todas las noches, a nuestra conciencia. Y que nosotros, claro, nos vamos a veces con la culpa de ¿qué estamos haciendo?
Ariel, ¿qué estás haciendo? Toda la noche ese salmo dice que te habla y al otro día, ¿qué estás haciendo, Ariel? ¿Te estás llenando todos los días de esto? ¿O te estás llenando de noticias, de cosas que alteran, cosas diarias que por supuesto, ahí lo dice Pablo, son batallas? Claro que sí. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, en esas batallas, en esas aflicciones diarias que tenemos, hermanos, es donde tenemos que alimentarnos, es donde tenemos que llenarnos. ¿Llenar cuál? El ser consciente. Y ahí termino con esa parte de definición. La conciencia es donde Dios en ese salmo nos dice que no habla a nuestro yo interior. Pero ese ser consciente es el que vivimos diariamente. Es que si no fuera por la misericordia de Dios, como le dije, un ex ateo no podría estar acá, un hindú no se podría convertir al Evangelio como millones de musulmanes, hindúes se han convertido al Evangelio, porque es sobrenatural. Pero eso es el ser consciente. El ser consciente es, estamos aquí en la iglesia, ese es nuestro ser consciente, estamos aquí, es la realidad, como la definición que estuvimos. Y la conciencia es lo que nos alimenta el Señor. Eso es lo que quiero en este tiempo que estemos claros, que Pablo, el apóstol Pablo, por eso da tanto énfasis a la parte mental, a la parte del entendimiento. En cada carta, hermanos, renovados su entendimiento. Alimentados por todo esto, pensad en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. En esto pensad, hermanos. En esto pensad, porque Él sabía las luchas diarias que íbamos a tener. Y a eso es lo que nos tenemos que enfocar, hermanos. A eso, a pensar diariamente, a ser seres conscientes en una realidad de la que vivimos. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Esa es la realidad de la conciencia, no nos podemos escapar de eso. Cuando salgamos de esta puerta, los tiempos son malos. Pero ¿cómo nos estamos alimentando a ese tiempo? Porque diariamente el Señor nos habla en nuestra conciencia. Ahora entendiendo el ser consciente de lo que Dios tiene para nosotros, la pregunta sería, Ariel, ¿qué estás haciendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando, Ariel? Para alimentarnos a esa espiritualidad consciente del título que hablamos al principio. Ariel, alimentate todos los días. Alimentate, Ariel, porque ahí se va a alimentar tu conciencia espiritual. Y cuando en la noche Jehová, como dice el salmista, me hable a mi conciencia, yo voy a estar alineado. Voy a estar alineado. Pero me tengo que alimentar. Ese ser consciente se tiene que alimentar. Y eso es lo que hoy quiero trasladar. Eso es lo que quiero trasladar. Hablando de esta parte, de que ya entendemos que somos seres conscientes, me voy a agarrar de una promesa. Y quiero que la miremos juntos. Efesios 1, del 3 al 11. Un poquito larga, pero ya entendimos, somos seres conscientes, Jehová nos habla a nuestra conciencia. Ahora, como seres conscientes que somos, aferrémonos a esta palabra, aferremos a nuestra palabra. Qué lindo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Agarremos esa promesa, para que fuéramos santos sin manchas delante de Él. Totalmente sobrenatural, imposible hacerlo, imposible nosotros. En amor, y esto en rojo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Porque hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Pablo acaba de hablarnos de eso en cada carta. Sabiduría e inteligencia. Renovad el entendimiento, renovad. En esto pensad. Me quedé. 9. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto, por favor, el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya, aleluya. Esta promesa que podemos agarrar muchas otras, pero viendo el primer concepto que hablamos, de ser consciente, yo me aferro a ella. Hermanos, somos conscientes. Lo que acabamos de leer es verdad, y esto siempre se lo hago a los muchachos donde entreno y conversamos del Señor y hablamos del Señor. Gracias a Dios se da una apertura para poder hablar del Señor en los ámbitos donde nos movemos, gracias a Dios. Y siempre le digo esa pregunta: hey, ¿ustedes creen en esto? Y me dicen, sí, profe, creemos. Y digo, por eso es bendita esta tierra, porque si a mí me hubiesen preguntado la edad de ustedes, muchachos, si creen esto, yo tranquilamente les diría no. Tranquilamente. No, porque el papel aguanta con todo. Así lo hubiese dicho yo en aquel entonces. Pero por eso esta tierra es bendita, porque siempre alguien le habló de la palabra. Entonces yo les pregunto siempre, ¿creen que esto es verdad? Me dicen, sí, profe. Entonces vivámosla. Vivámosla. Eso es el entendimiento. Y no es religiosidad. Porque si yo un día creo que esto es verdad y mañana porque me pasó algo no lo creo, es religiosidad, perdónenme, hermanos, pero es religiosidad. Lo demás, el entendimiento, si yo creo verdaderamente en esto, como decía la alabanza, no vuelvo atrás. Y sé que, como dice la palabra, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Lo entiendo, claro que sí, que hay una lucha espiritual también. Pero primero hay una lucha intelectual de la que Pablo nos habla. Si nosotros verdaderamente, intelectualmente, racionalmente, creemos que esto es verdad, lo tenemos que aferrar a esta palabra. Y me gustaría dar un ejemplo de acuerdo a esto, de creer en... No sé si me muevo, es por... Gracias, Sergio. Es un ejemplo para verdaderamente ver si somos conscientes o si estamos viviendo una vida en la conciencia que hablamos anteriormente. Y este ejemplo a mí me encanta, porque hablaba de Efesios ahí, de que hemos sido predestinados, ¿verdad? Y nosotros dijimos que creemos en esto. Hemos sido predestinados. ¿Esto qué es? Una pelota, ¿verdad? Se creó para hacer una pelota. ¿Ahora está cumpliendo el propósito? ¿Por qué? Porque no está inflada. Es una pelota, pero no está cumpliendo el propósito. No está cumpliendo el propósito. Dice Efesios que nosotros somos hijos. ¿Estamos cumpliendo el propósito? ¿Estamos cumpliendo el propósito? ¿O necesitamos llenarnos? ¿O necesitamos llenarnos? Llenarnos de fe, llenarnos de
de la palabra de Dios para cumplir el propósito. Pensemos aquí donde estamos. Aquí dice, esta pelota dice FIFA World Cup Qatar 2022. Esta pelota fue hecha para eso. Fue predestinada para eso. Con esta pelota se entrenó para el Mundial de Qatar 2022. Pero así no cumple su propósito. Puede estar con todos los nombres, puede estar con lo que quiera, pero si no está llena, si no está alimentada, no cumple su propósito. No cumple. Nosotros somos hijos de Dios. Fuimos predestinados, dice Efesios. Ahora, ¿nos estamos llenando? Yo no sé lo que le pasó a esta pelota. Yo no sé lo que le pasó a alguno aquí. Yo no sé si estaba lleno, cumpliendo su propósito y se desinfló. No lo sé. Yo no sé si esta pelota estaba inflada y se desinfló. Porque lo dañaron, porque le pegaron, porque la poncharon, porque estaba sucia. Pero el Señor limpia. El Señor nos limpia. Yo no sé si estabas desinflado. Yo no sé si estabas poco lleno. Yo no sé si algo te pasó y te desinflaste. Pero hoy te vengo a decir que la palabra te llena. Que el Espíritu Santo de Dios te llena. Para cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Esta pelota se llenó. Se llenó de aire. Ahora sí, la pelota puede decir que está cumpliendo su propósito. ¿Está sucia? Jesucristo la sana. Jesucristo la limpia. Jesucristo lo hace todo. Solo lo que tenemos que hacer nosotros es caminar. Es caminar. Es entender que somos seres conscientes. Seres conscientes. Él nos habla a nuestra conciencia, pero nosotros como ser conscientes son los que andamos, son los que nos alimentamos. En esto pensad. En esto pensad. En algún momento el Señor me habló a mi conciencia. Porque sin un ateo acá es imposible estar. Es imposible. Él me habló a mi conciencia. Y en algún momento tuve que decidir caminar para cumplir ese propósito y llenarme de esto. Y son batallas diarias y no es fácil. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. Pero llenémonos. Llenémonos. Vuelvo a repetirle, no sé qué pasó a esta pelota. No sé si estaba inflada y se desinfló, si te dañaron. Yo no sé lo que te pasó. Si estás dañado. Los que están en las transmisiones, no sé. No sé lo que te puede haber pasado. Dañado, perseguido, defraudado, una enfermedad. Llénate de esto. Llénate de la palabra de Dios para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Si está sucio, si está sucia la pelota, porque, y es verdad, es una analogía perfecta. En los partidos oficiales de la FIFA, ustedes no van a ver una pelota sucia. Y es verdad, los jueces la llevan y tiene que ser perfecta para jugar, limpia. Nosotros no somos perfectos, pero Jesús nos limpia, nos limpia, nos limpia y nos hace estar en el propósito del Señor. En el propósito del Señor. Eso es lo que tenemos que vivir diariamente. Efesios nos dice, y agarré esa promesa nada más, pero hay millones, agarren la que ustedes quieran. La que ustedes quieran.
la que ustedes quieran. Con Will siempre hablamos de un versículo que a mí me marcó hace tanto tiempo. Y no me... Dígalo, ¿cuál es? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Esa promesa yo la aferré, la agarré como rema. Y yo sé que pase lo que pase, Él estará conmigo. Pase lo que pase. No es fácil, claro que no. Pero seamos seres conscientes y vivamos de acuerdo a eso. ¿Para qué? Para cumplir el propósito por el cual Él nos ha traído aquí, por el cual nos creó, igual que esta pelota. Ahora sí está cumpliendo el propósito. Ahora sí, porque está llena. Llenémonos de la palabra de Dios diariamente. Dios les bendiga en esta noche.